Este segundo itinerario va dirigido a aquellos que ya hayan visitado los lugares de Segovia y La Granja. Por tanto, se va a centrar también en la zona noroeste de Madrid, pero con el objetivo de llegar al Escorial y a Ávila. El itinerario del paseo será: salimos de Madrid, dirección al Pardo, y visitamos el Palacio. Posteriormente, en la Sierra Madrileña, vemos el monasterio del Escorial. Viajando por la A6, llegamos a la ciudad amurallada de Ávila, nos acercamos a Villacastín y de camino a Madrid pasamos por Navas del Marqués y Valdemorillo. El primer recuerdo está apenas a unos kilómetros por la carretera de La Coruña. El primer palacio lo encontramos apenas unos kilómetros de Madrid, el Palacio del Pardo. El itinerario del Pardo será: visitamos el palacio y nos dirigimos después al Cristo del Pardo en el convento de los Capuchinos. El Pardo es un pequeño municipio perteneciente a la ciudad de Madrid, conocido sobre todo por la presencia en él de un palacio real, residencia alternativa de los reyes de España y del general Franco. Se encuentra rodeado del Monte del Pardo y atravesado por el río Manzanares. Fue el rey Enrique III de Castilla el que construyó una finca de caza hasta que el rey Carlos I construyó el primer palacio en 1547, palacio que fue renovado en 1772 por Carlos III. Su arquitecto fue Francesco Sabatini. En tiempos de Claret era la residencia habitual del esposo de la reina, don Francisco de Asís. Hay constancia en los periódicos de la época que Claret, a la vuelta de Roma, de la entrevista con el Papa en 1865, acudió al Palacio del Pardo, donde se encontraba la reina, con la intención de volver a encargarse de nuevo de su cargo de confesor. Pero no era este un lugar habitual en los recorridos reales del padre Claret. Sí consta que estuvo aquí en algunas ocasiones, por ejemplo a primeros de octubre de 1858, no precisamente para visitar el palacio, sino el convento de los Capuchinos. El convento de los Capuchinos es un convento de gran tradición devocional para los madrileños, que debe su atractivo a la presencia de la hermosa capilla del Cristo yacente de Gregorio Hernández. Así se lo contaba a don Antonio Barjau. Tenga la bondad de decir al padre Galdácano que he estado en el Pardo, que he visitado y esforzado a aquellos padres capuchinos. Pero continuemos nuestro viaje hacia lugares claretianos más significativos. En primer lugar, un monasterio-palacio en el que tuvo un importante protagonismo el padre Claret, el monasterio de El Escorial. Fue Felipe II el que concibió esta obra tras la victoria de San Quintín el 10 de agosto de 1557, día de San Lorenzo. El plan inicial correspondió a Juan Bautista de Toledo, sucediéndole a su muerte Juan de Herrera. Se tardó 21 años en construir. Es un perfecto reflejo de la época. Sería imposible dar en unas líneas una visión de este conjunto monumental donde conviven un monasterio, una basílica, un palacio, un panteón real, un colegio, un museo, una biblioteca, una universidad, etc. Pinturas, esculturas, incunables, órganos. Todo digno de destacarse. Sin duda este es un lugar al que todo buen claretiano debería acudir en actitud de peregrinación y de encuentro con una de las más importantes empresas de San Antonio María Claret. El 19 de septiembre de 1858, volviendo a la corte de una de sus excursiones veraniegas a León, Asturias y Galicia, en una parada en Arévalo, donde almorzaban,
se le ocurrió de repente a la reina la idea de encargar al padre Claret la restauración del monasterio, nombrándole presidente, cargo que ejerció hasta su renuncia en 1868. Pronto comenzó a reformar el monasterio, abandonado por la desamortización. Las reformas más importantes en las que se empeñó fueron la corporación de capellanes, el coro de tiples, el seminario, el colegio de segunda enseñanza y el centro de estudios superiores. También el monasterio fue una fuente fecunda de inspiración literaria para Claret. Muestra de ello son las siguientes obras: El colegial instruido, Arte de canto eclesiástico y cantoral, La vocación de los niños, Bálsamo eficaz. Hoy podemos contemplar todavía muchas reformas materiales y recuerdos importantes del padre Claret en el monasterio, regentado hoy por los padres agustinos. He aquí algunos. La fuente del Lucernario, gemelo de otro situado en la zona del colegio, de una gran luminosidad. Muy cerca nos encontramos con el gran comedor, que todavía hoy utilizan los frailes agustinos, con sus dos púlpitos para la lectura durante las comidas, el suelo con su colorido original. Suponemos que el padre Claret ocuparía el lugar central de la mesa principal. Subiendo por la escalera noble del monasterio, donde podemos ver las pinturas que recuerdan la batalla de San Quintín, obra de Giovanni Battista Castello, el bergamasco, nos encontramos con la zona de las celdas. Una de ellas, la más amplia y conservada para las visitas, la que usaba el padre Claret en sus desplazamientos frecuentes al monasterio, tal como hoy podemos contemplarla. Una amplia sala de trabajo, con balcones al jardín, donde seguramente escribiría algunos de sus libros. Una alcoba donde reposaba y al fondo una capilla para sus largos momentos de oración. Y allí un Cristo de metal dorado que le acompañaba en sus momentos de meditación y que le habló, según el mismo testimonio de Claret, grabado en la placa que hay junto a él. Haciendo presente a Dios mis penas, oí con voz espiritual, muy clara e inteligible, que el Señor me decía, desde la imagen del crucifijo que está en el oratorio: «Ánimo, no te desalientes, yo te ayudaré». Esta habitación sería ocupada posteriormente por otros visitantes ilustres, como podemos ver en otra placa posterior. Todavía podemos visitar la biblioteca del arzobispo Claret, así llamada por los centenares de libros que compró en su librería religiosa para la instrucción de los sacerdotes y seminaristas y que se conserva como estaba en su época. Y finalmente, en el patio de ingreso a la basílica, podemos ver las ventanas de la sala de los manuscritos, que Claret, con su visión clarividente, trasladó para evitar cualquier peligro de incendio. Situados ya en el patio central, podemos visitar la magnífica basílica, donde el padre Claret seguramente celebraría en las ocasiones importantes del monasterio. Obra de Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, y con pinturas de Luca Giordano, Pellegrino Tibaldi y Federico Zuccaro, esculturas de Pompeo Leoni y el famoso Cristo en mármol de Carrara de Benvenuto Cellini. Fuera del monasterio,
en la zona de la Universidad Reina Cristina, todavía se pueden contemplar 3 obras del padre Claret que se salvaron de la destrucción de todo aquello que no pertenecía a la época filipina. Obras que Claret pensó para provecho de los muchos sacerdotes y seminaristas del monasterio. Un palomar para más de 10.000 palomas en desuso. Un molino muy deteriorado actualmente. Y un acueducto sin utilidad actual. Para la visita del museo del monasterio, podríamos servirnos de la guía turística que el mismo padre Claret escribió y publicó en su libro Miscelánea Interesante. Y ahora un salto importante que nos llevará a la ciudad de la Gran Muralla, la ciudad más alta de España, la ciudad de Santa Teresa, Ávila. El itinerario en Ávila será el siguiente. Atravesando la puerta del Alcázar, llegamos a la catedral. Saliendo de ella, nos dirigimos al Palacio Episcopal. Dejando la muralla, caminamos al convento de San José. Y recorriendo la muralla por su parte exterior, llegamos al convento de la Encarnación, donde concluimos la visita a la ciudad. Se trata de la capital de provincia más alta del país, a 1.131 metros sobre el nivel del mar. Fundada por los romanos, luego pasaría a poder de los visigodos. Finalmente, cayó bajo dominio musulmán a comienzos del siglo VIII. Reconquistada en el siglo IX por los cristianos, experimentó un notable crecimiento durante el siglo XVI y un declive hasta que en el siglo XIX se construyó el ferrocarril. Destacan en la ciudad su muralla medieval completa, la Catedral del Salvador y la Basílica de San Vicente. Se la conoce como la ciudad de Santa Teresa y es Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Fue durante el verano de 1860 cuando respondió afirmativamente a las insistentes solicitudes del obispo Fray Fernando Blanco para que predicase en Ávila. En aquel tiempo, Ávila contaba con unos 6.500 habitantes nada más. Fray Fernando Blanco escribía al padre Claret el día 6 de agosto, ultimando algunos preparativos. Gran placer he tenido en leer la de usted, en que me anuncia su muy deseada venida. Para mí es indiferente que venga usted un día u otro. Bien me alegraría que avise usted con 8 días de anticipación para avisar a mi clero. ¿Y cómo y por dónde piensa usted venir? Yo no tengo coche, pero tengo una mula mansa y un caballo. ¿Quiere usted que se lo envíe? Venga usted con ánimos de hacer, en el tiempo que esté, más de lo que yo he hecho en 2 años, que Dios se lo pagará, que ve la necesidad. El día 18 de agosto salía desde la granja hacia Ávila y volvía el 30 del mismo mes. Oigamos al señor obispo en carta del 29 de agosto a la vizcondesa de Jorbalán. El señor Claret se me marcha mañana, dejándome animado, instruido, edificado, confundido, abrasado, absorto, tonto, qué sé yo cómo. Y eso que he podido tener con él muy pocos y brevísimos ratos, porque mis ovejas ocuparon todo el tiempo. Una vez más estuvo el padre Claret en esta ciudad. Fue en su viaje acompañando a los reyes a Zarauz en 1866, deteniéndose aquí tanto a la ida como a la vuelta, en que se quedó desde el 14 al 25 de septiembre. Sabemos que dio ejercicios al clero y al pueblo, pero no surgió ningún cronista que relatase las actuaciones del padre Claret, que no obstante debieron de ser grandes a juzgar por lo propicio del ambiente en que se hallaba. Comencemos la visita por la catedral. Es uno de los monumentos más representativos de la ciudad. Se comenzó a construir en el siglo XII bajo la dirección del arquitecto Fruchel.
El ábside principal está embutido en la misma muralla defensiva, dándole así la condición de templo y fortaleza. La Puerta de los Apóstoles es de estilo gótico con escenas de la vida de Cristo y de la Virgen. En una carta a la Madre París le daba noticia escueta de la misión que suponemos daría fundamentalmente en la catedral. Anteayer noche, escribe el 31 de agosto, llegué de la ciudad de Ávila, que Su Majestad, accediendo a las súplicas de aquellas gentes, me permitió ir a dar ejercicios al clero y misiones a los seglares, que venían de 20 leguas para oír la divina palabra y confesarse. Fue una bendición del cielo, alcanzada sin duda por los ruegos de Santa Teresa. De la misión en general también hay noticias que reflejan la calidad y magnitud del acontecimiento más que la interesante variedad de sus episodios. Los consigna el mismo Fray Fernando Blanco, conmovido por aquella prodigiosa actuación evangélica. Solo transcribimos aquí algún párrafo significativo. Amadísimos diocesanos, Dios nos ha enviado un ángel para nuestra salvación. ¿Cómo ha desempeñado este oficio entre nosotros el excelentísimo e ilustrísimo señor don Antonio María Claret? ¿Qué efectos ha producido en vuestras almas la voz de Dios desprendida de sus puros y elocuentes labios? Vosotros lo sabéis, vosotros lo sentís. Yo os confieso, amados míos, que me parece haber sentido en esta ocasión algo de aquel tormento amoroso de que nuestra esclarecida patrona decía, hablando de los favores que recibía de Dios. Verme recibir de nuevo mercedes, pagando tan mal las recibidas, es un género de tormento para mí terrible. Acerquémonos ahora al Palacio Episcopal. Al principio fue una iglesia, pero luego se transformó en palacio al unírsele las antiguas casas de Navalmoruende y Villatoro. En el frontón de la puerta de acceso al Palacio Episcopal, situada al oeste del anterior, hay un escudo, que podría pertenecer al obispo de Ávila, don Francisco Gamarra, que consagró la iglesia, o también al obispo don Miguel Merino, quien mandó poner junto a este, a modo de lema, las palabras «Solo Dios basta», tomadas por el referido prelado del conocido verso de Santa Teresa. Aunque no tenemos constancia escrita, todo nos hace suponer que el padre Claret se hospedó en este palacio durante la misión que dio en Ávila en agosto de 1860. Y como siempre, no podemos dejar de visitar los lugares privilegiados de Claret, los conventos. El monasterio se componía de una serie de casas que se agruparon y unieron, creando un espacio arquitectónico que aún hoy se conserva y que nada tenía que ver con la arquitectura de otros monasterios de la ciudad. Hay una pequeña iglesia, hoy desaparecida, que fue sustituida en 1608 por otra levantada con las trazas del arquitecto Francisco de Mora, gran devoto de Santa Teresa, que planteó el prototipo de iglesia carmelitana. Es la primera fundación de la Reforma de las Carmelitas Descalzas. El padre Claret visitó los lugares teresianos en su estancia en Ávila de agosto de 1860. Uno de ellos fue este convento, según comenta en carta a la Madre París. He tenido el gusto de visitar en donde nació la santa, en donde se educó, en donde profesó y en donde fundó el primer convento de la Reforma. Por último, dando un paseo alrededor de las murallas de la ciudad, nos dirigimos al convento de la Encarnación. El monasterio de la Encarnación fue fundado como beaterio en 1478
en las casas que junto a la puerta de San Vicente tenía su fundadora, Elvira González de Medina. En 1510, siendo priora doña Beatriz de Llera, la comunidad se traslada al lugar actual, antes ocupado por un cementerio judío, y se convierten en religiosas con votos. En el siglo XVIII se transformó el interior de la iglesia dentro de una estética barroca. Altares y retablos permanecen también al gusto barroco. Este monasterio es uno de los lugares esenciales de la vida de Santa Teresa, donde permaneció casi ininterrumpidamente desde 1535 hasta 1574. Escribía así el padre Claret a la Madre París el 31 de agosto de 1860 sobre su visita a este convento. He tenido el gusto de visitar en donde nació la santa, en donde se educó, en donde profesó y en donde fundó el primer convento de la Reforma. También estuve en el cuartito de la Transverberación. En todos esos lugares se percibía el aroma de sus virtudes. Todo respira grande santidad. Sobre su visita al cuartito de la Transverberación, comenta la monja de la Encarnación. Este sitio fue el abreviado cielo por un poco de tiempo para aquel bendito que pidió se marchasen todos y le dejasen solo, y así extendió sus vuelos al aire del Espíritu Santo, que él solo podría decir lo que le pasó. Las monjas alguna cosa mencionaron muy especial, y él también dijo a un alma santa que los ángeles le dieron música. Creemos sería a la Madre Sacramento, porque también otro día la dijo: Madre, no deje de ir a la Encarnación, para que la Santa la haga alguna merced. Y todavía tenemos un testimonio oral del padre Clemente Serrat, transcrito por el padre Joaquín Oller. Consiguió el padre Claret del señor obispo de Ávila que le permitiese entrar en clausura acompañado por él. Guardando absoluto silencio, fueron hacia la huerta y recorrieron las ermitas, orando buen rato en cada una de ellas, y con más detenimiento en la que más frecuentaba Santa Teresa. Seguía el señor obispo de Ávila a nuestro venerable padre entre confuso y estupefacto, al verle tan concentrado, ensimismado y como traspuesto, según que lo revelaban sus facciones, y dirigía al Señor esta oración: Yo quisiera estar como este Perillán. Hago mío sus sentimientos y os pido lo que él pide. Terminadas sus visitas a las ermitas, dirigiéronse a la portería, y de repente se vuelve nuestro venerable padre al excelentísimo señor obispo. Le abraza y, emocionado profundamente, exclama: «¡Cuán bueno es Dios, señor obispo! Amemos a Dios, señor obispo». Y siguieron su camino envueltos en deleitoso silencio. Antes de concluir el paseo, sería bueno tener en cuenta que se podría aprovechar el viaje para detenerse en dos lugares con recuerdos claretianos. En primer lugar, Villacastín, donde predicó en su monumental iglesia, conocida como la Catedral de la Sierra, camino del norte, acompañando a la Reina. También aprovechó para predicar en el convento de Santa Clara, y Navas del Marqués, con su imponente castillo, su conocido convento de Santo Domingo y San Pablo, y su iglesia parroquial de San Juan, donde Claret dio una misión en marzo de 1861. Y finalmente Valdemorillo, cercano a El Escorial, con su iglesia herreriana de Nuestra Señora de la Asunción, donde Claret predicó la Cuaresma de 1860, confirmando a más de 1000 personas. Y aquí finaliza nuestro paseo de hoy por los alrededores de Madrid. Paseos que nos invitan a descubrir un Claret itinerante que supo salir de su encierro palaciego para acudir donde el pueblo sencillo le necesitaba. Un Claret que siempre supo ser fiel a su identidad de misionero apostólico.